Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de la No Arconte Hydro. Hoy vais a ver la última build. Creo que, como os conté en Natlan, además de la nación del Power Creep, para este canal y para Genshin Impact es la nación de las últimas builds legendarias, ya que muchas de ellas es muy posible que ya a futuro no requieran cambios. Y en el caso de Furina hay muchos equipos que Citlali ha llegado a sustituirla con carries Pyro para que puedan derretir, y aún así Furina sigue siendo el mejor soporte de Genshin Impact. Así que a un día, si calculo bien la salida de este vídeo, de que salga ella en el banner, vamos a ver las constelaciones, los stats, las armas, la cantidad de vida que necesita y todo lo importante para llevar al cielo y construir de la mejor manera para que ayude a vuestras cuentas y sobre todo para que disfrutéis al máximo de este personaje, de todas las combinaciones posibles de Furina. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, y todo el equipo del canal, que cada día somos más, estaría muy agradecido con vosotros. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, dejadme en los comentarios qué coméis o qué hacéis mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos. Estaré entre los que se suscriban a la plataforma morada sorteando 5 furinas, y quién sabe si me caliento y caen otras 5, porque siempre al final me caliento y regalo de más, siempre lo he hecho. Así que entre todos los que se suscriban en plataforma morada, link aquí abajo en la descripción, y vengan a los directos, estaremos sorteando, y está en pie un sorteo de 5 furinas. Y vamos con la build legendaria de Furina. Pues bien, lo primero, ella es un sub DPS barra buffer barra aplicador de hidro, y con todas estas cosas es el mejor soporte del juego, tanto a nivel de aporte como a nivel de aplicación y bufar, como estaba explicando, como es el personaje con mayor potencial de daño como sub DPS fuera del campo. Es decir, el daño que tienen los animalitos es abismal. O sea, no os podéis imaginar el daño que puede hacer ella fuera del campo. Ella se puede carrear un equipo con el daño bruto que tiene ella fuera del campo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Fácil, el ataque normal no se sube a menos que tengáis la C6, y la C6 la imbuye. Le da unos stacks, unas cargas que hacen que hagas unos hits en proporción a tu vida máxima y te imbuyes de hidro. Básicamente, si no es C6, no es carry y no se sube el ataque normal. Aquí, mención honorífica a un editor del canal llamado Tuma, que es ultra mega super main Furina, que sacó Furina C6 y arma, o creo que la saqué yo, o la sacó él, pero en stream o algo así. Y tiene una Furina descendentes y le hará ilusión que mencione el equipo y lo pondrá por el vídeo, así que cuando hable de equipos seguramente la mencione. Pues en ese caso, con C6 hay que subir los ataques normales. Luego, la habilidad elemental. Tiene cooldown de 20 segundos, pero tiene utilización, que esto es lo más importante, de 30 segundos. Es decir, tú tienes los animalitos en campo 30 segundos una vez los casteas. Esto le permite adaptarse a rotaciones de equipos de 15 segundos, porque con una sola habilidad elemental cubres 2 rotaciones de 15 segundos, y además tu ulti tiene cooldown de 15 segundos, con lo cual en equipos de 15 segundos entras simplemente la segunda vez a tirar la ulti. Pero como veis, la ulti también tiene duración de 18 y el cooldown del elemental es de 20. Con lo cual también se adapta a rotaciones de 20 segundos y hasta 18 segundos de cooldown, porque puedes tirar la ulti a los 18 o a los 20 si lo prefieres. Así que son los famosos cooldowns de Arconte, tiene más utilización que cooldown y se adapta a 15, a 18 y a 20, que son todas las combinaciones de equipos. Es decir, Furina, punto a favor de que es Jesucristo con la combinación de cooldowns y de utilización. ¿Qué hace su habilidad elemental? Tiene 2 modos. Modo pegar y modo curar, básicamente. ¿Qué utilizaréis en el 99% de los equipos? Modo pegar. En el equipo de Mualani concretamente, modo curar. ¿Cómo se intercala? Con un cargado. Ya está, así de fácil. Además, para los enemigos que han salido en Fontaine, Furina puede aplicar tanto Neuma como Ousia según si estáis en modo curar y dais un básico, o modo pegar. ¡Achis!
y dais un básico. Así que hay varios enemigos, como Coppelius y Coppelia principalmente, que si les pegáis con el arge correcto, se quedan stuneados y les podéis pegar mucho tiempo. Tampoco os preocupéis, no es una cosa del otro mundo, no se usa demasiado. La gente no le gustó y totalmente pasó del Neuma y del Ousia en Fontaine, pero para que lo tengáis en cuenta que hay unos poquitos enemigos que tienen esa mecánica. Ahora, no sé si está aquí reflejado o está reflejado en otro talento de después, pero básicamente la elemental, cuando está en modo golpear con los animalitos, cada vez que un animalito golpea a un enemigo, te va restando vida a todo el equipo. Esto es para activar el set de cazador fantasmal, para perder vida y luego recuperarla, porque cada vez que la vida de cualquier personaje del equipo aumenta o disminuye un porcentaje, Furina gana stacks, y esos stacks son los que van a dar daño infligido a todo el equipo, aparte de activar el set de cazador fantasmal. Entonces, ¿qué hace la ulti? Pues básicamente empieza a aplicar este bono de daño infligido y un bono de curación para aumentar también la curación de cualquier healer que lleves en el equipo. Y esto funciona con estos puntos. AC0 tiene un máximo de 300 puntos. AC1 tiene un máximo de 400 puntos. Y AC0, con healers que te dan overhealing a todo el equipo y cuenta el overhealing, es decir, cuenta todo lo que te estés curando por encima del 100%, por ejemplo, Jhin, Xianjun, Baizu, Charlotte, es decir, estos healers que tienen un botón que de repente hace pa, 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 y se cura todo el equipo, una locura, te van a dar normalmente el máximo de cargas. Otros healers que curan a un solo personaje en campo o tienen healing limitado, como Xilonen, Bennett o Cookie, que casualmente son los mejores healers del juego a nivel de aporte más allá de curar, tienen esa pequeña limitación en la que ellos solos con Furina C0 no consiguen el máximo de daño infligido cuando tu Furina es C0. Luego con constelaciones ganas más rápido las cargas y ya con cualquier healer lo consigues. Pero básicamente eso es lo que hace la ulti. Coste de la ulti, 60, que es más bajo que Yelan, que son 70, y más bajo que Xingqiu, que son 80. 60 es un coste moderado y ella genera partículas fuera del campo de una forma decente, genera 8 partículas. Normalmente vas a necesitar entre 170 y 175 en la mayoría de equipos para tener perma ulti, o si llevas Favonius, capaz 165 por las partículas extra del Favonius, pero un problema de Furina es que suele costar llegar a esa recarga de energía y la gente soléis jugar a Furina sin suficiente recarga, y si no tiene recarga no tira la ulti. Si no tira la ulti no da el bono de daño infligido, básicamente. Apreciación. Cuando es C0, el daño fuera del campo de tu habilidad elemental es mucho menos importante. No hay que contar con Furina como un sub DPS, hay que contarla como un buffer y aplicador a hidro. Entonces, si quieres priorizar que sea un buffer a C0 y que te dé este daño infligido a todo el equipo, hay que priorizar tener ulti para tirarla, y hay que priorizar entender cómo funciona el healing que acabo de explicar para maximizar el daño infligido. Entonces, mucho cuidado con eso, no os calentéis con el daño, no os calentéis con la habilidad elemental y solo centraros en que tenga ulti y que tenga un poco de proporción crítica para el Favonius si lo tenéis, o para que haga un poco de daño fuera del campo, pero priorizar la ulti. Luego ya con la C2, que consigues mucha más vida y los puntos los consigues casi el triple, bueno, más del triple de rápido, ahí ya os enfocáis en que sea un buen sub DPS también. Primer talento de ascensión. Cuando el personaje en uso recibe una curación y está full de vida y no procede de Furina, se activa otra curación adicional a todos los miembros del equipo. Es muy pequeña y no es suficiente para curar ningún equipo, pero está hecho para que te obligue a que tengas algún healer en el equipo, o que el personaje en campo como Nubilet o Grizzly se curen eficientemente, para activar esta cura, para activar más ticks de curación al equipo, para activar más cargas, para activar más daño infligido y también con el healing bonus. Es un buen sustain y es la forma de obligarte a llevar un healer extra en los equipos de Furina. Por ejemplo, en la Furina modo healing de Mualani también llevas a Xilonen. Y en el resto de equipos sueles llevar a Bennett con Arlequino y Gaming, a Xilonen en los equipos de Nubilet, etc. Segundo talento de ascensión. Porque a 1000 puntos de vida que tenga Furina, la habilidad de tu habilidad elemental, el daño, de los diferentes tipos aumenta un 0.7 de su daño hasta un 28% de daño en tu habilidad elemental,
O los ticks de curación de la elemental modo healing también aumentan hasta un intervalo del 16%, es decir, se reduce el tiempo de los ticks. ¿Esto hasta qué punto puedes llegar? Pues creo que era como 40.000 de vida o algo así, pero con la C2 vas a llegar a 60.000. La mía llega a 60.000 con la C2 fuera del campo y no llevo el famoso Cali de vida que está súper mal recomendado. Os va a sobrar la vida en algunos casos. Pero esto tiene un capeo del 28% de daño en tu habilidad elemental, con lo cual la vida tiene un límite, con lo cual no os paséis con la vida y a ciertos puntos os sobra la vida porque conseguís vida de la consonancia, del arma, de la C2 y de muchas otras cosas además. Este es el kit de Furina. ¿Cómo funciona el combo? Elemental ulti y siguiente. Así de fácil. El combo que se suele tirar en todos los equipos es elemental ulti cuando corresponda y fuera. Las constelaciones. C1. Aumenta el máximo de cargas de 300 a 400, que implica más daño infligido y más healing bonus. Y cuando tiras la ulti, empiezas ya con 150 puntos. Es decir, ya empiezas con bastante más daño infligido, la mitad antes de tener la C1 de los 300 puntos, 150, y ya empiezas con más healing bonus. Esto hace que sea mucho más consistente y que ya de base una vez tiras la ulti ya estés contando con un bono daño infligido bastante poderoso nada más empezar la rotación. La C2, ganas cargas un 250% más rápido, que esto se traduce básicamente en que equipos con un healer muy fuerte tienes full cargas a los 2-3 segundos, equipos con un healer normal, Bennett, Silonen y demás, tienes cargas a los 5 o 6 segundos como maximísimo, y equipos sin healer no lo recomiendo obviamente, pero también ganas muy rápido las cargas, solo que como Furina te resta vida hasta tener la mitad de la vida, a partir de ahí en la segunda rotación ya no ganas cargas. He visto mucha gente jugando Furina sin healer, no, pero igual el daño se aplica, no, bueno, cuando ya están todos a mitad de vida no puedes perder más, y como no puedes perder más, no te da el bono de daño infligido y perdiste, porque por mucha ulti que tires, empiezas con 150 puntos, pero ya no ganas más. Y la otra mitad de la C2 es que una vez consigues el máximo de puntos, que suele ser pues entre los 2 y los 5 segundos en casi todos los equipos ya con la C2, y el máximo de daño infligido y todo el máximo de healing bonus, vas a ganar por cada punto de algarabía vida en Furina hasta un máximo del 140% de la vida. Creo que es un 140% del total de la vida, es decir, que puedes duplicar y más aún tu vida. Porque la mía tiene con la consonancia estos 33.000, sin la consonancia tengo 30.000 y llega a 60.000. Y creo que puedo llegar a más, incluso solo que algunos equipos no los juego con healer, pero juraría que puedo llegar a más y todavía. Y llego a 60.000, a 59 y pico, 59.000, con lo cual considero que la C2 es que te puede llegar a más que duplicar tu vida hasta un punto no infinito, pero creo que muy poca gente llega hasta este 140% de vida adicional. Y entiendo que puede ser, seguramente sea sobre el base, pero si es sobre el base, el 140% de estos 15.000 son como 20 y pico mil. Y con 20 y pico mil no sé si llego justo a esos 58, 59. No estoy seguro del todo, creo que es del total. Pero el caso es que os da una burrada de vida, y cuando ya capeáis la proporción crítica llevando la C2 como sub DPS, como es el caso, aprovecháis muchísimo ese multiplicador adicional y el daño fuera del campo de repente se descontrola. Se vuelve un monstruo que puede hacer sin vaporizar 100, 150, 200 y vaporizando llega a hacer 300, 350 fuera del campo. Con la C2. La C3, las últimas 3 para ganar un 21% más de daño infligido y más healing bonus también. Mucha gente se calienta porque es más daño infligido esta C3. Renta, merece la pena. Ahora que vino el banner, mucha gente con C2 estáis pensando en sacar la C3 para llegar a techos que no tienen sentido con Furina. Pues para ser una C3 no está mal. No sé si con esto estoy incitando a mucha gente a que tire antes y que no pensabais tirar. Si vais a tirar, por lo menos recordad usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción, apoyáis al canal y os ahorráis mucho dinero en todas las protogemas y cristales que uséis. Así que link aquí abajo en la descripción y usar Lootbar. ¡Imagina! Pero diría que como C3 últimas 3 y más daño infligido sí merece la pena. Si te sobran las protogemas, el dinero, o no estás esperando por Varesa, Xianjun, Capitano, Skirk y todo esto. Es decir, si las protogemas sí que son limitadas porque eres free to play, olvídate. Pero para alguien que le sobre de todo y quiera permitirse lujos, dentro de todas las combinaciones de C3 que hay, esta sí podría ser worth it. Yo no la tengo y no pienso tenerla, como ejemplo, pero merece. La C4 es
más energía en Furina. Básicamente cambia el coste total de energía, que suelo recomendar 75 como mínimo, a unos 150-55. Es más cómodo porque a mí en este caso, perdiendo recarga, me permitiría llegar a 250 de daño o a 75 de probabilidad y ser mucho mejor sub DPS. Pero la realidad es que para muchos la C4 ya está muy lejos. Si alguien tiene la C4, pues ese es el cambio, básicamente. Generar más energía para reducir la recarga total, para poder invertirla en vida o proporción crítica. Esto es la elemental más 3 para que sea un mejor sub DPS todavía si cabe. Y estos son estos stacks, que si no recuerdo mal son 6 stacks. Efectivamente, 6 stacks de imbuirte y golpear con tus normales. Es decir, la convierte en un carry que sobre todo te beneficias, y es raro, pero te beneficias a descendentes, porque haces 6 golpes muy fuertes. Y además, a descendentes, tu ataque normal escala en base con el ataque y no con la vida, pero la C6 te da un daño adicional en proporción a la vida, con lo cual es muy curioso, como os dije, por el equipo de este editor, que es la única persona que conozco que juega ese equipo, pero es Jesucristo ese equipo, porque aprovechas a Bennett. En ese equipo de descendentes, que sería un Furina, Xianjun, Xiangling, Bennett, aprovechas a Bennett con Furina, porque tiene un escalado, en este caso llamémoslo mixto, porque escala con ataque el descendente, pero los stacks extra de la C6 son con vida y aprovechas la vida y el ataque. Es una locura. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, sets. Siempre, en todos los casos, incluyendo la C6, porque fuera del equipo raro de descendentes, todo vuestro daño incluido con Furina C6 Carry lo van a hacer las mascotas, es el Compañía Dorada. Compañía Dorada, 75% de daño, 70% de daño en vuestra habilidad elemental, que son las mascotas, que es lo que hace Furina ser un sub DPS. En todos los casos, set de Compañía Dorada. Y ahora, antes del set, porque yo, por ejemplo, llevo reloj de recarga y he visto gente copiando el reloj de recarga, y si no entendéis exactamente lo que hacéis con el reloj de recarga, no es lo mejor porque es muy difícil conseguir mucha y suficiente vida en substat. Voy a hablaros de las armas, porque en su momento Furina podía usar 85 millones de armas, incluido el deseo ponzoñoso, que es este de aquí, y como sub DPS daño en tu habilidad elemental era una de las mejores, el fierro golpeador de parejas felices que está por aquí en pantalla, que es el arma de pesca de Fontaine. Mid-splitter se puede recomendar y activas 2 de las 3 cargas de la pasiva. Una burrada de armas, ¿no? Pero la realidad es que Furina a día de hoy, después de realmente entenderse y utilizarse hasta el punto ya de mainearse, porque ya va a hacer año y medio de Furina, bastante tiempo, la realidad es que las armas se resumen mucho más y, como os dije, hay que enfocarse en la practicidad, en la eficiencia y en la utilidad de lo que es Furina. ¿Y esto qué significa? Que, como os dije antes, a C0, ella es un buffer y aplicadora hidro y no hay que enfocarse tanto en el daño porque no es tan fuerte a C0 el daño de ella. Y recién hay que enfocarse en el daño a C2 y solo si consigue suficiente recarga para seguir tirando la ulti. ¿Esto en qué se traduce? Pues que si bien podemos hacer una lista interminable y que este vídeo dure 3 horas hablando de las armas, porque se puede, os voy a mencionar muchas armas, la realidad es que en la mayoría de casos, sobre todo a C0, pero también a C2, y predigo en el ejemplo porque mi Furina en mi cuenta free to play es y será siempre Favonius porque es extremadamente cómoda, os recomiendo en el 95% de casos en Furina el Favonius. Si no tenéis tantos Favonius, porque una la tenéis en Xilonen, otra la tenéis en no sé cuál personaje, otro en otro personaje, recordad que Kazuha y Bennett no van Favonius, no hagáis esa cosa tan extraña, por favor, porque perdéis una cantidad de recursos, apoyo, eficiencia y trabajo del personaje increíbles, o sea, es un desperdicio hacerlo. Pero
podéis llevar el fierro golpeador de parejas felices por los 16 de probabilidad en tu habilidad elemental y por la recarga extra durante 5 segundos que os da, aparte del substat de recarga, que además es un arma de pescar free to play. Más allá, de forma free to play, sobre todo a C0, no recomiendo nada más que no sea el fierro golpeador y el Favonius. Ahora, hablemos de cuando tu Furina ya es C2, quieres que sea un buen sub DPS y además has equilibrado la recarga lo suficiente como para no depender de un Favonius, cosa que es el 5, 10, como mucho 15% de jugadores. Sigo viendo muchas Furinas con C0, con el arma del pase de batalla, que no tiene suficiente recarga y no saben utilizarla bien y no tienen ulti para dar daño infligido al equipo, o Furinas con llave de la coronación. Voy a mencionar todas las armas, los pros y los contras y por qué. En el caso de que ya tengas C2, de que ya quieras que sea un buen sub DPS y sobre todo de que hayas equilibrado la recarga hasta el punto de no necesitar Favonius, cosa que va a ser muy complicado, entonces tienes muchas armas. Para empezar, su arma es su mejor arma, pero su arma recomendaría jugarla sobre todo con Furina C2. Si no, es que de verdad vais a tener un problemón con la recarga si no vais Favonius a C0, porque repito, es que a C0 da igual el daño, aunque lleves C0 y su arma, te va a seguir dando igual su daño. Su daño empieza a notarse con la C2. Luego, después de este arma tenemos el arma de Shiori, que está en pantalla, y el arma de Alhaitham, por los substats y las pasivas. Luego, la llave de la coronación, ¿por qué no la recomiendo? Porque cuando ya recién quieres invertir en cosas que no sean recarga de energía, como la llave de la coronación de Nilou, que te da vida, y veo mucha gente usar llave de la coronación, se puede combinar con un reloj de recarga, pero siempre va a ser inferior a las partículas extra del Favonius a C0. Y si hablamos a C2, ya la misma C2 te da una burrada de vida, y no quieres tanta vida como la llave de la coronación. Así que la llave de la coronación hay un punto en el que es, digamos, algo que vas a forzar jugar con ese arma, pero en ningún caso es una utilidad real o es algo que te vaya a facilitar las cosas. Es me sobra ese arma y quiero forzar jugar ese arma con Furina y armarla como pueda para que funcione y no tenga el arma ahí aburrida. Pero la realidad es que te va a aportar bastante menos y te va a costar más el poder jugar con ese arma. ¿Qué otras armas se suele recomendar? El reflejo en las tinieblas, el cortador de Jade y algunas armas más, espadas a una mano, ¿no? Cortador de Jade es verdad que te da vida, te da 20% de vida y te da 44 de probabilidad. El problema, y es un problemón, es que te da 44 de probabilidad el cortador primordial de Jade. Furina escala con probabilidad. Te va a sobrar la probabilidad por todos los sitios. Vas a tener complicado sacar solo daño crítico, vida y recarga. Pero si puedes, el cortador primordial de Jade es muy útil. El Midsplitter, parecido. Te da un ataque base tan alto que no lo necesitas. ¿Por qué no lo necesitas? Porque Furina no va con ataque y porque el substat de daño crítico es literalmente la mitad que el que te da su arma, el arma de cortador de Jade, el arma de Alhaitham, que es el clorofilo refulgante o algo así se llama, o el arma de Shiori. Entonces, os recomendaría que si realmente no os sobra la proporción, no sabéis lo que hacéis o no tenéis armas de 88 de grid value, principalmente estas 4, vayáis Favonius con calmita. No queráis hacer, digamos, cosas extrañas que pueden complicar o perjudicar el máximo rendimiento que os puede dar Furina. Pero, por eso he dejado la construcción para después. Si sabéis lo que hacéis, sí podéis llevar la llave de la coronación con reloj de recarga o alguna otra combinación que ayude bastante a Furina, teniendo en cuenta que algún stat os va a sobrar y va a ser complicado capear proporción y demás, pero todas las armas tienen, digamos, siendo flexibles la manera de utilizarse. Ahora, después de haber mencionado todas las malditas armas y en el 85% de los casos meterle Favonius, y si ya es C2 y tenéis suficiente recarga, ahí sí ya buscar que sea un buen sub DPS jugando pues estas armas, o el arma del pase de batalla, con el mismo problema del cortador de Jade, y es que te da demasiada probabilidad y os cuesta conseguir suficiente daño crítico y suficiente recarga, y os va a pasar, y os pasa a los que jugáis el arma del pase de batalla en Furina. Vamos a la construcción. Furina principalmente va a llevar reloj de vida en el 90% de los casos, pero si conseguís suficiente vida en substat y os cuesta mucho conseguir recarga y todo el resto de ítems hace que tengáis vida y proporción crítica sin recarga, podéis llevar, como es mi caso, un reloj de recarga. Pero como veis aquí tengo 33.000 de vida, capeo de proporción y suficiente recarga de energía. No suele pasar. La mayoría de gente que hace esto no suele tener suficiente vida para Furina, aún sea C2.
y con Cali de hidro, por supuesto, que es su máximo daño por rotación. Entonces, es complicado, pero solo llevar reloj de recarga en caso de ser C2 más arma más consonancia hidro más una cantidad de substat de vida alarmantes. Como veis, aquí tengo 20% y aquí tengo otro 20% de vida, que son casi 40, que es lo que prácticamente fuese un reloj. Compenso la vida, pero la mayoría de gente no hace esto y le suele faltar vida. Luego, el Cali va a ser de hidro. Tremendo debate con el Cali de vida. Resumen, el Cali de vida es solo si es C0 Furina y, sobre todo, si acabas de empezar a construirla y quieres jugarla ya. El daño a C0 de Furina, como dije, no es importante, solo es importante a C2. Y a C2 tienes esta burrada de cantidad de vida adicional, que en mi caso me duplica prácticamente la vida que tengo, y ya con C2 seguramente juegues consonancia con Nubilet, tengas mejores substat y te va a sobrar la vida, con lo cual, en cualquiera de los casos, menos en el caso en el que tengas ansiedad de jugarla ya, la saqué ahora nueva y quiero ya ponerle un set y que funcione y que haga cosas, no hay que forzar la vida en el cáliz. El hidro es lo que más daño te va a dar en todas las condiciones y, sobre todo, el hidro es la apuesta segura porque en algún momento, aunque ahora tengas a Furina C0, vas a darle bufos de vida adicionales, como acabo de mencionar, del arma, de la C2, de la consonancia hidro, de un montón de eventos que te han dado 80.000 bufos de vida adicionales, o de los abismos, y más este abismo que viene Furina, que te da también bono de vida, o del teatro, que también hay un bono de vida cuando consigues suficientes personajes, y la vida por todos los sitios te sobra. Es más, tenemos un Bennett que da ataque al equipo, pero no tenemos un soporte que dé vida al equipo. Y seguramente llega en algún momento de Genshin Impact. En late, y conforme tu Furina vaya avanzando, creciendo, evolucionando, y entiendo que queréis mejorar, no queréis sacar una Furina C0 y ala, ahí con el candado sin volver a usarla nunca más en vuestra vida. Entiendo que queréis que vuestra Furina cada día mejore un poco más. El hidro es la apuesta para cuando vuestra Furina evolucione. El Cali de vida es solo si queréis jugarla ya por ansiedad, para que algo mínimamente os resuelva y parezca que haga cosas, porque el RNG hace que sea más fácil conseguir vida que daño hidro. Y ahora, el casco siempre va a ser de daño crítico. De nuevo he visto cosas raras, de reloj de recarga, casco de vida, porque no conseguís equilibrar. No, ponerle un casco a daño crítico, un reloj de vida y meterle Favonius para la recarga. El casco casi siempre o siempre va a ser de daño crítico, básicamente porque como ya escala con probabilidad, la probabilidad os va a sobrar si vais con un casco de probabilidad, al igual que dije que ibais a tener problemas si lleváis el arma del pase de batalla o el cortador primordial de Jade, porque os sobra probabilidad. Pero si conseguís equilibrar con esas armas el resto de stats, entonces va a ir muy bien si entendéis lo que hacéis. Y en los substats, de nuevo hay que explicar cosas básicas, y es, si lleváis un reloj de recarga o llegáis a la suficiente recarga, entonces no hay que buscar recarga en substats y se complica un poco. Si no, entonces sí que hay que buscar en substat recarga de energía para tener permaulti, porque es su función básica. Hay que buscar vida por ciento hasta ciertos límites, ahora hablo de ellos. Con C2 quizá menos, apenas con C2 ya, con quedaros en 30.000 está bien. Pero si no tenéis la C2, hay que intentar quedarse en 34, 35 con los substat y el cáliz hidro, más la consonancia llegar a 37, 38, acercarse a 40 y ya vais bastante decentes con Furina C0. Y una vez tenéis suficiente vida, que es muy importante y Furina funciona con vida, y suficiente recarga, proporción crítica. Si no tenéis su arma, no vais a capear la proporción. Y si tenéis Favonius, lo más normal es que lleguéis a 70-75 de probabilidad y unos 160-70 de daño crítico. Los más privilegiados con mejores ítems, 180 si acaso. Quien tenga más con Favonius, con suficiente recarga y vida, enhorabuena, tienes ítems increíbles. Y ahí viene el punto. ¿Qué hay que buscar en substats? Probabilidad crítica hasta que no te sobre, porque ella escala con probabilidad. Recarga en prioridad para tirar la ulti siempre, y sobre todo si no lleváis Favonius. Sin el reloj principalmente. El reloj es una situación peliaguda en la que hay que saber lo que uno está haciendo de verdad. Vida porcentual muy importante, menos importante si ya es C2. Y ahí ya daño crítico hasta todo lo que podáis. Si resulta que tenéis su arma, no hay que pasarse de los 245, 250. Sabéis que esto, según el personaje, es más cerca de 230 y otros más cerca de 260, pero suele rondar de media a los 250 y a partir de ahí, sobre todo en Furina y con esa C2 que le da tanta vida, le está otorgando mucho más daño la propia vida que la proporción. En mi caso podría llegar a 75 y a 250 de sobra, pero ya no me dan los ítems. Ya los ítems hacen lo que pueden los pobres. Estos son los substat y la construcción. Ahora, de nuevo mención honorífica a Tuma, que le gusta su equipo de descendentes. Como hace el equipo de descendentes, y obviamente para no
no perder el vaporizado de cada descendente, pone a Furina modo healing, como el daño que hace no es de su habilidad elemental, entonces él puede ir perfectamente cazador fantasmal o el nuevo set de descendentes, por si alguien quiere jugar el equipo raro de Furina C6, Xianjun, Xiangling y Bennett. Fuera de eso, todas las Furina C6 que juguéis que no sean a descendentes, he visto muchos equipos y he jugado muchos equipos de Furina haciendo la de Tartaglia en campo, es decir, Furina, Kazuha, Xiangling, Bennett. Entonces, en ese caso, utiliza el set de cazador, iba a decir, el set de compañía dorada, porque sigue siendo superior el daño que hacen tus mascotas a los 6 golpes que hace Sidro con tus normales, que además solo son 6 golpes de la C6. Tampoco es que sea un carry espectacular. Esa es la construcción. ¿Cuánto hay que conseguir? Pues bien, si vais Favonius, 65-70 de recarga. Si no vais Favonius, pero tenéis suficiente recarga y un equipo decente o incluso alguna consonancia hidro como aquí, que niveles la partícula hidro, unos 75 como mínimo, si no, no tenéis ulti. La vida, con C0 hay que sacar 34-35 sin consonancia hidro y luego la consonancia llegáis a 37-38, cerca de 40 y ya vais bien. Pero si ya tenéis la C2 y la consonancia hidro y demás, hay que conseguir 30 en reposo. 30 más la consonancia, más el arma, más la C2 y no sé qué, conseguís entre 55 y 60 fuera del campo si el equipo funciona bien, y ya es Jesucristo con 60 y aún capeando la proporción como es el caso. Y luego la proporción, si tenéis armas de 88 de daño crítico, como son el de Alheizam, el de Shiori o su misma arma, entonces sí que podéis aspirar a capear la proporción. Si tenéis armas de probabilidad o la llave de la coronación, vais a tener imposible capear la proporción porque no vais a conseguir los substat para capearla, con la llave de la coronación mucho menos, y con el arma cortador de Jade o el pase de batalla, que ambas dan 43 y 44 de probabilidad, os van a dar mucha probabilidad, pero va a ser muy complicado que todos los ítems tengan 35 de daño crítico para capear la proporción. Cosa que hace que el arma del pase de batalla y el cortador de Jade sean un poquito menos recomendables porque no capeáis la proporción, básicamente. Y eso resta potencial de la construcción late de Furina, que se acercaría bastante a esto. Y equipos, 8 de los 10 mejores del juego. En la tier list de equipos meta, si queréis ver equipos de Furina, pues el 80% del vídeo son equipos de Furina. Poquito más. Menos con Gaming y con Mabuika, que va mejor Citlali prácticamente. Ella es Jesucristo en todos los equipos. Así que esta es la última build legendaria de Furina. Furina se sienta para despedir el vídeo. Dejar un buen like al vídeo. Quien ha llegado hasta el final, que deje en los comentarios los stats de vuestras Furinas y convirtamos esta build en un flexeo de Furinas. Lo quiero ver ahí en los comentarios. Un poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñi y chaito.